En las altas cordilleras donde el aire se vuelve delgado y el cielo parece más cercano que la tierra, nació una civilización que aprendió a dialogar con las montañas. Mucho antes de que los nombres fueran escritos y las fechas fijadas, los Andes ya estaban allí, antiguos, inmóviles, observando el lento despertar de los pueblos que trepaban por sus laderas. En ese mundo de piedra, viento y silencio, los hombres y mujeres aprendieron que la vida no se imponía a la naturaleza, se negociaba con ella. Al principio no hubo imperios, ni ejércitos, ni tronos. Hubo aldeas dispersas, campos tallados a mano, semillas protegidas del frío nocturno y una comprensión íntima de los ciclos del sol y la lluvia. El maíz no crecía por casualidad, ni la papa sobrevivía al hielo por milagro. Cada cosecha era el resultado de generaciones de observación paciente, de errores que costaron hambre y de aciertos que aseguraron la supervivencia. La tierra no era propiedad, era un ser vivo que exigía respeto. Con el paso de los siglos, ese conocimiento se volvió poder. Quienes sabían interpretar las señales del cielo, prever las heladas y distribuir el trabajo colectivo, comenzaron a destacar. No gobernaban con violencia, sino con organización. Así surgieron los primeros centros de autoridad, lugares donde se almacenaban alimentos para tiempos difíciles y se coordinaban labores comunes. La comunidad era la base de todo. Nadie existía solo. Cada individuo era una hebra dentro de un tejido mayor. Fue en ese entramado donde comenzó a gestarse algo nuevo. Un linaje, todavía pequeño, empezó a acumular prestigio, no por la riqueza, sino por la capacidad de unir. Decían descender del sol, y en un mundo donde el astro marcaba la vida misma, esa afirmación tenía un peso inmenso. Más allá de si era verdad o mito, la creencia funcionó. El sol no solo iluminaba los campos, legitimaba el poder. Desde un valle elevado, rodeado de montañas sagradas, ese linaje inició una expansión lenta pero constante. No fue una conquista al estilo del caos y la destrucción. Fue, en muchos casos, una incorporación. Los pueblos vecinos eran invitados a integrarse a un orden mayor que prometía estabilidad, protección y abundancia compartida. Quienes aceptaban conservaban muchas de sus tradiciones, siempre que reconocieran una autoridad superior y cumplieran con sus deberes colectivos. Así nació un estado diferente a cualquier otro conocido en el mundo antiguo. No se sostenía sobre monedas ni mercados, sino sobre trabajo y reciprocidad. Cada familia entregaba parte de su esfuerzo al conjunto y a cambio recibía seguridad. Los graneros estatales se llenaban para alimentar a viudas, ancianos, huérfanos y soldados. El hambre no era vista como un destino inevitable, sino como un fallo del sistema que debía corregirse. Las montañas, antes barreras infranqueables, se transformaron en caminos. A través de abismos y cumbres se extendió una red de senderos que unía regiones distantes como si fueran vecinas. No había ruedas ni animales de tiro, pero había piernas entrenadas y disciplina. Mensajeros recorrían distancias imposibles, llevando órdenes, noticias y símbolos de autoridad. El imperio respiraba a través de esos caminos. Cada región aportaba lo que mejor sabía producir. En las alturas, tubérculos resistentes. En los valles templados, maíz. En las tierras bajas, frutas, algodón y plumas exóticas. Todo circulaba según las necesidades del Estado. La diversidad geográfica se convirtió en fortaleza y la escasez local podía ser compensada por la abundancia lejana. En el centro de ese mundo se alzaba una ciudad que no era solo capital, sino ombligo del universo. Sus muros de piedra encajaban sin mortero,
como si hubieran crecido de la montaña misma. Los templos brillaban con metales que reflejaban el sol, y las plazas se llenaban de rituales que reafirmaban el orden cósmico. Allí, el gobernante no era solo rey, era intermediario entre los hombres y lo divino. El tiempo estaba cuidadosamente medido, no con relojes, sino con sombras, estrellas y pilares de piedra alineados con los solsticios. El calendario regulaba las siembras, las cosechas y las ceremonias. Nada se dejaba al azar. El universo era entendido como un sistema equilibrado, y cualquier alteración debía ser corregida mediante ritual, trabajo o sacrificio. Pero toda grandeza lleva en su interior la semilla de la fragilidad. A medida que el imperio crecía, también lo hacía su complejidad. Mantener la armonía entre regiones distantes exigía una coordinación perfecta. Los gobernantes debían ser sabios, los administradores justos y los dioses favorables. Bastaba que uno de esos pilares se debilitara para que el equilibrio comenzara a resquebrajarse. En los últimos años, señales inquietantes comenzaron a aparecer. El clima se volvió impredecible. Las lluvias llegaban tarde o no llegaban. Las cosechas, antes seguras, empezaron a fallar en algunas regiones. Al mismo tiempo, las disputas internas por el poder se intensificaron. Los herederos del linaje solar ya no se conformaban con servir al orden, querían dominarlo. Cuando la enfermedad golpeó al gobernante supremo, el imperio contuvo el aliento. Dos visiones opuestas del futuro chocaron en silencio. La unidad, que había sido la mayor fuerza, se transformó en tensión. Y justo en ese momento de incertidumbre, desde más allá del horizonte conocido, llegaron hombres que no entendían las montañas, ni los rituales, ni el delicado equilibrio que sostenía aquel mundo. Su llegada no fue anunciada por los dioses, ni prevista por los sabios. Traían animales nunca vistos, armas que sonaban como truenos, y una ambición que no reconocía reciprocidad. Para ellos, la tierra era botín, no pariente. El choque entre ambos mundos no fue solo militar, fue espiritual. Lo que siguió no fue una caída inmediata, sino un desmoronamiento gradual. El sistema, que había tardado siglos en construirse, no pudo adaptarse a una amenaza que no respetaba sus reglas. Los caminos siguieron allí, las terrazas también, pero el hilo que las unía comenzó a romperse. Aún así, la civilización no desapareció del todo. Sobrevivió en las lenguas, en las costumbres, en la memoria de las montañas. Porque aunque los imperios caen, el conocimiento que nace de la tierra y del cielo no muere fácilmente. Permanece esperando ser escuchado otra vez. La muerte del soberano no llegó como un rayo repentino, sino como un crepúsculo lento. Durante días, el silencio se extendió por la capital. Los sacerdotes multiplicaron las ofrendas, los astrónomos observaron el cielo con ansiedad, buscando en el movimiento de los astros una señal clara. Pero el sol siguió su curso indiferente, y cuando finalmente el gobernante exhaló su último aliento, el imperio entero sintió que algo invisible se había quebrado. El cuerpo fue preparado según los antiguos rituales. Envuelto en finos tejidos, acompañado de objetos sagrados, fue entregado a la montaña, porque allí residían los ancestros y los dioses. Sin embargo, bajo la solemnidad de las ceremonias, la tensión crecía. Dos herederos reclamaban el derecho de gobernar. Ambos descendían del linaje solar. Ambos habían sido educados para mandar, pero representaban caminos distintos. Uno prometía continuidad, mantener el equilibrio, respetar los acuerdos con las provincias, sostener el sistema que había dado prosperidad durante generaciones. El otro hablaba de fuerza, de control absoluto,
de imponer la autoridad sin concesiones. Lo que comenzó como un desacuerdo ritual se transformó en una guerra silenciosa, luego abierta. El imperio, acostumbrado a la cooperación, no estaba preparado para una fractura interna de tal magnitud. Mientras los ejércitos se movilizaban, las rutas imperiales se llenaron no solo de mensajeros, sino de rumores. En los pueblos lejanos, la gente no sabía a quién obedecer. Algunos jefes locales aprovecharon la confusión para reclamar mayor autonomía. Otros, temerosos del caos, enviaron recursos a ambos bandos, intentando asegurarse la supervivencia sin importar el resultado. Fue en ese contexto de desgaste cuando los extranjeros avanzaron. Al principio parecían pocos, insignificantes frente a la inmensidad del imperio. Fueron recibidos con curiosidad más que con miedo. Sus líderes hablaban de un solo Dios, de reyes lejanos y de un poder que no dependía del sol ni de la tierra. Traían regalos brillantes, pero también exigencias incomprensibles. El primer encuentro no fue una batalla, sino un malentendido. Los gobernantes locales, siguiendo la lógica ancestral de la reciprocidad, ofrecieron hospitalidad y presentes. Esperaban lo mismo a cambio. Pero los recién llegados interpretaban esos gestos como sumisión. Donde uno veía diplomacia, el otro veía conquista. La guerra civil debilitó la respuesta. Cuando uno de los herederos fue capturado mediante engaños, el corazón del imperio quedó paralizado. Nunca antes el representante del sol había sido tratado como un prisionero común. El shock fue profundo, no solo político, sino espiritual. Si el hijo del astro podía ser humillado, ¿qué significaba eso para el orden del mundo? Las ciudades comenzaron a caer, no siempre por la fuerza, sino por la desorganización. Sin un centro claro, los graneros dejaron de redistribuirse, los caminos dejaron de mantenerse, los rituales se interrumpieron. El sistema, tan preciso, no toleraba el vacío. Allí donde antes había abundancia planificada, apareció el miedo. Aún así, hubo resistencia. En las montañas más altas, en los valles más apartados, comunidades enteras se negaron a rendirse. No luchaban solo por un gobernante, sino por una forma de entender la vida. Defendían las terrazas que sus abuelos habían construido, los calendarios que marcaban el ritmo del año, la memoria de un mundo en equilibrio. La derrota final no llegó con una sola batalla decisiva. Fue una suma de pérdidas pequeñas, de decisiones forzadas, de traiciones nacidas del terror. Cuando el último bastión cayó, el imperio como entidad política dejó de existir. Pero la civilización no fue borrada. Los conquistadores impusieron nuevas leyes, nuevas creencias, nuevos nombres. Sin embargo, bajo esa superficie, la antigua estructura seguía latiendo. Los campesinos continuaron sembrando según el calendario ancestral. Las lenguas sobrevivieron en los hogares. Los caminos, aunque descuidados, siguieron marcando el paisaje. Con el tiempo, la memoria del imperio se transformó en mito. Se habló de una edad de oro, de reyes justos, de ciudades de piedra que desafiaban al tiempo. Pero más allá de la nostalgia, quedó una lección silenciosa. La grandeza no reside solo en la expansión o el poder, sino en la capacidad de crear armonía entre el ser humano y su entorno. Las montañas siguen allí. El sol continúa su recorrido diario, y en cada piedra perfectamente encajada, en cada campo escalonado que aún produce alimento, vive el eco de una civilización que entendió que gobernar no era dominar, sino sostener el frágil equilibrio de la vida. Tras la caída del último bastión, el mundo no se detuvo. No hubo un silencio absoluto, ni un final claro que pudiera señalarse con el dedo. La vida continuó.
pero lo hizo de otra forma, más fragmentada, más cautelosa. Donde antes había un orden que lo abarcaba todo, surgieron capas superpuestas de autoridad, miedo y adaptación. Las antiguas élites fueron despojadas de su poder visible. Algunos murieron, otros se ocultaron, otros aprendieron a sobrevivir sirviendo a los nuevos dueños de la tierra. Los templos fueron vaciados de su sentido original. Sobre sus piedras se alzaron símbolos extraños, y los rituales que durante siglos habían marcado el ritmo del universo fueron prohibidos o reinterpretados. Sin embargo, en lo profundo de la noche, lejos de las miradas vigilantes, muchos continuaron hablando al sol, a la tierra, a las montañas. El conocimiento no se perdió de golpe, se volvió clandestino. Los ancianos enseñaban a los niños en susurros, no en plazas. Las historias ya no se proclamaban en ceremonias públicas, sino alrededor del fuego, como si fueran simples cuentos. Pero cada palabra conservaba su peso. Cada gesto repetía una memoria antigua. La civilización derrotada aprendió el arte de la invisibilidad. Los nuevos gobernantes intentaron imponer un orden distinto, basado en la propiedad individual y la extracción de riqueza. Donde antes el trabajo era colectivo y el fruto compartido, ahora surgieron obligaciones forzadas y tributos que no buscaban equilibrio, sino acumulación. Las minas se abrieron con violencia, los campos se explotaron sin descanso, y la tierra comenzó a mostrar signos de agotamiento. El impacto no fue solo material, fue espiritual. Muchos dejaron de comprender su lugar en el mundo. El universo, antes coherente, se volvió confuso. El sol seguía saliendo, pero ya no parecía escuchar. Las montañas seguían en pie, pero habían sido silenciadas. Esa ruptura interior fue quizás la herida más profunda. Aún así, la adaptación fue constante. Los pueblos andinos habían sobrevivido a glaciaciones, sequías y terremotos. Sobrevivirían también a la conquista. Mezclaron símbolos, reinterpretaron creencias, ocultaron significados antiguos bajo formas nuevas. Lo que no podía decirse abiertamente se codificó en tejidos, en canciones, en danzas. Cada color, cada patrón, cada ritmo conservaba un fragmento del pasado. Con el paso de las generaciones, el recuerdo del imperio dejó de ser una experiencia vivida y se convirtió en herencia. Los jóvenes ya no habían conocido la capital resplandeciente ni los caminos imperiales en pleno funcionamiento, pero crecieron sabiendo que hubo un tiempo en que el mundo estaba ordenado de otra manera. Esa idea, más que cualquier edificio, mantuvo viva la identidad. Los campos en terrazas siguieron produciendo alimento siglos después, demostrando que el conocimiento ancestral era más duradero que cualquier dominio impuesto. Las semillas, seleccionadas durante generaciones, resistieron donde otras fracasaron. La tierra, aunque herida, respondía mejor a quienes la entendían. Así, la civilización que había sido derrotada políticamente sobrevivió culturalmente, no como un imperio, sino como una raíz profunda, invisible a veces, ignorada otras, pero siempre presente. En cada comunidad que mantuvo el trabajo colectivo, en cada lengua que resistió al olvido, en cada gesto de respeto hacia la naturaleza, persistía su legado. El tiempo transformó la tragedia en memoria y la memoria en identidad. Y aunque los siglos pasaron y los nombres cambiaron, las montañas siguieron observando. Ellas, que habían visto nacer y caer imperios, sabían que la verdadera grandeza no desaparece, se transforma, se esconde, espera. Porque mientras haya alguien que recuerde que la tierra no se posee, sino que se cuida, mientras el sol sea más que una fuente de luz, mientras el trabajo sea un acto compartido,
Y no solo una obligación. La esencia de aquella civilización seguirá viva, respirando lentamente entre las piedras de los Andes. Con el correr de los años, el nuevo orden intentó borrar toda huella visible del pasado. Las antiguas ciudades fueron despobladas o transformadas, los centros ceremoniales reutilizados con otros fines, los nombres originales sustituidos por palabras ajenas. Pero la geografía no podía ser reescrita. Las montañas seguían imponiendo su presencia, recordando silenciosamente que hubo un tiempo en que ellas mismas fueron el corazón del poder. Las comunidades aprendieron a vivir entre dos mundos. En la superficie aceptaban las reglas impuestas para evitar castigos. En lo profundo conservaban una lógica distinta, heredada de sus antepasados. El trabajo colectivo continuó, aunque disfrazado. La ayuda mutua persistió, aunque ya no fuera reconocida oficialmente. Aquello que había sido ley del imperio se convirtió en costumbre invisible. La memoria del antiguo orden no sobrevivió como un relato único, sino fragmentado. Cada región conservó una parte distinta del recuerdo. En unos lugares se hablaba de un gran gobernante justo, en otros de caminos infinitos, en otros de una época en la que nadie pasaba hambre. No todos los detalles coincidían, pero el sentimiento era el mismo. Hubo un tiempo en que el mundo funcionaba con sentido. Los sabios ya no vestían ropas ceremoniales ni ocupaban lugares públicos. Eran agricultores, pastores, artesanos, pero seguían leyendo el cielo, interpretando el comportamiento de las nubes, enseñando cuándo sembrar y cuándo esperar. El conocimiento dejó de estar asociado al poder y volvió a su forma más antigua, supervivencia compartida. Las generaciones crecieron escuchando historias que parecían leyendas. Ciudades de piedra donde los muros encajaban como si hubieran sido moldeados por los dioses. Caminos que cruzaban montañas sin perderse jamás. Un orden donde cada persona tenía un lugar y cada acción un propósito. Muchos pensaron que eran exageraciones, pero otros comprendieron que esas historias no hablaban solo del pasado, sino de una manera distinta de entender la vida. Con el tiempo, incluso los descendientes de los conquistadores comenzaron a depender del saber local. Aprendieron a cultivar las terrazas, a usar las plantas medicinales, a respetar ciertos ritmos naturales que no figuraban en ningún libro traído de lejos. Sin darse cuenta, comenzaron a habitar un mundo moldeado por la civilización que creían extinguida. Así, la influencia del antiguo imperio se volvió silenciosa pero profunda. No gobernaba desde un trono ni se imponía con ejércitos, pero seguía guiando la relación entre el ser humano y la tierra. Sobrevivía en la forma de sembrar, de construir, de compartir. Sobrevivía en la paciencia frente al clima y en la certeza de que nada existe de manera aislada. Los siglos siguieron su curso. Nuevas fronteras, nuevas disputas, nuevos nombres cubrieron la superficie del continente. Pero bajo todo ello, como una corriente subterránea, persistía una visión del mundo nacida en las alturas. Una visión que entendía que el poder sin equilibrio conduce a la ruina y que la verdadera grandeza no necesita proclamarse. Porque aunque el imperio había caído, su espíritu no fue conquistado. Permaneció anclado a la tierra, a las montañas, al sol que cada día volvía a salir sobre los Andes, iluminando las mismas piedras, los mismos caminos y la memoria obstinada de una civilización que aprendió a durar más allá de su propia caída. El paso del tiempo fue borrando las cicatrices más visibles, pero no logró borrar la herencia. Las montañas, pacientes, vieron cómo los siglos se acumulaban unos sobre otros,
cómo nuevas generaciones nacían sin conocer el imperio, pero viviendo aún dentro de su sombra. Sin saberlo, caminaban sobre caminos antiguos, sembraban sobre terrazas levantadas por manos que ya no tenían nombre, bebían de canales trazados con una precisión que ningún invasor había logrado replicar. En las comunidades más apartadas, donde el control externo apenas llegaba, la antigua lógica siguió intacta. El trabajo comunal no era una reliquia, sino una necesidad. Cuando una familia necesitaba ayuda, el resto acudía. No había contratos ni documentos, solo memoria compartida. Ese principio, tan simple y tan poderoso, había sido el corazón del viejo orden y ahora era su forma de resistencia más duradera. El lenguaje mismo se convirtió en refugio. Palabras antiguas sobrevivieron allí, donde todo lo demás había cambiado. En ellas se conservaban ideas imposibles de traducir completamente a otras lenguas. La relación viva con la tierra, la noción de tiempo circular, la certeza de que el ser humano no está por encima del mundo, sino dentro de él. Cada vez que esas palabras eran pronunciadas, el pasado respiraba. Hubo momentos en que la memoria pareció a punto de extinguirse. Epidemias, guerras ajenas, desplazamientos forzados arrancaron a comunidades enteras de sus territorios. Pero incluso entonces, algo persistía. Bastaba una semilla guardada, una canción recordada a medias, un gesto repetido sin saber por qué, para que el hilo no se rompiera del todo. En las noches claras, cuando el cielo andino se cubría de estrellas, algunos ancianos seguían señalando constelaciones invisibles para otros. No eran figuras aprendidas en libros, sino historias heredadas. Allí estaban los animales celestes, los guardianes del agua, los caminos del sol. El cielo seguía siendo un texto, aunque ya no todos supieran leerlo. El antiguo imperio había caído porque dependía de un equilibrio frágil, pero su sabiduría no necesitaba palacios para existir. Bastaba una comunidad, una montaña, una tierra trabajada con respeto. Esa fue su verdadera fortaleza, descubierta demasiado tarde por quienes intentaron destruirla. Con el tiempo, el mundo moderno comenzó a mirar hacia las alturas con otros ojos. Lo que antes había sido despreciado como atraso, empezó a ser reconocido como conocimiento. Las terrazas que seguían resistiendo lluvias y sequías despertaron admiración. Los cultivos ancestrales, capaces de sobrevivir en condiciones extremas, se volvieron valiosos otra vez. Sin proponérselo, la civilización vencida regresaba, no como imperio, sino como respuesta. Así, desde la profundidad del pasado, una voz antigua seguía hablando. No gritaba, no imponía, susurraba. Decía que la grandeza no está en conquistar, sino en sostener, que la riqueza no se acumula, se comparte, que el tiempo no avanza en línea recta, sino que vuelve una y otra vez a los mismos puntos esenciales. Y mientras el sol continúe elevándose sobre los Andes, iluminando las piedras antiguas y los campos escalonados, esa voz seguirá allí. Porque aunque los imperios nacen y mueren, la sabiduría que nace de la tierra permanece, esperando siempre a quien esté dispuesto a escucharla. El mundo siguió avanzando, ajeno en apariencia a las huellas que pisaba. Nuevas ciudades crecieron, nuevas ideas se impusieron, nuevas formas de medir el tiempo intentaron reemplazar a las antiguas. Sin embargo, en las alturas, la vida continuó obedeciendo a reglas más viejas que cualquier frontera. Allí, donde el aire obliga a la humildad, la civilización vencida seguía enseñando sin palabras. Las montañas no habían cambiado. Seguían determinando el clima, el curso del agua, el ritmo del trabajo humano. Quien ignoraba sus señales pagaba el precio.
Quien las escuchaba sobrevivía. Así, generación tras generación, el saber ancestral se transmitió no como doctrina, sino como práctica. No se aprendía en libros, sino con las manos en la tierra y los ojos en el cielo. El recuerdo del imperio ya no estaba ligado a un gobernante ni a una capital perdida. Se había transformado en una ética silenciosa, en la manera de ayudar sin pedir nada a cambio, en la costumbre de almacenar para tiempos difíciles, en la decisión de pensar en la comunidad antes que en el beneficio individual. Esa ética, invisible para muchos, era el verdadero legado. Incluso cuando la modernidad llegó con promesas de progreso, no logró romper del todo ese vínculo profundo. Carreteras sustituyeron antiguos caminos, pero siguieron trazando rutas similares. Nuevas técnicas agrícolas aparecieron, pero muchas fracasaron donde las terrazas ancestrales resistían. Una y otra vez, el pasado demostraba su vigencia sin necesidad de imponerse. Algunos comenzaron a comprender que aquella civilización no había sido primitiva, sino profundamente sofisticada. Había entendido límites que otros ignoraban. Había aceptado que el ser humano no controla el mundo, solo participa en él. Esa comprensión, nacida siglos atrás, resultaba sorprendentemente actual en un tiempo de desequilibrios y rupturas. Así, el eco del antiguo orden se volvió una advertencia y una guía. Advertencia de lo que ocurre cuando se rompe la armonía. Guía para quienes buscan reconstruirla. No desde la nostalgia, sino desde el aprendizaje. No desde el poder, sino desde la responsabilidad compartida. Las piedras encajadas sin mortero seguían desafiando terremotos. Los campos escalonados seguían domando las pendientes imposibles. Las semillas antiguas seguían brotando donde otras no podían. Todo ello hablaba de una inteligencia paciente, acumulada durante siglos, que no necesitaba proclamarse para ser real. Y así, sin imperio, sin ejércitos, sin tronos, la civilización continuó existiendo. No como recuerdo muerto, sino como presencia viva. En cada gesto de respeto hacia la tierra, en cada acto de cooperación silenciosa, en cada amanecer observado con atención. Porque mientras haya montañas que enseñen humildad, mientras el sol marque los ciclos y no solo las horas, mientras la vida se entienda como equilibrio y no como conquista, la grandeza de aquella civilización seguirá caminando entre nosotros, invisible, persistente, eterna. El tiempo, que todo lo desgasta, también transforma. Aquello que una vez fue imperio se disolvió en la vida cotidiana, como la piedra que se vuelve arena sin dejar de ser montaña. La civilización ya no tenía nombre ni fronteras, pero seguía influyendo en la forma en que la gente pensaba, sembraba y resistía. En las alturas, el aislamiento no era una condena, sino una protección. Allí, lejos de los centros de poder, las comunidades conservaron una autonomía silenciosa. No proclamaban rebeldía, simplemente vivían según reglas antiguas que habían demostrado funcionar. El mundo exterior podía cambiar, pero la lógica de la montaña permanecía. El calendario ancestral siguió marcando los tiempos esenciales. No importaba cómo se llamaran los meses, ni qué fechas impusieran otros. La siembra comenzaba cuando la tierra lo pedía, y la cosecha cuando el cielo lo permitía. Esa sincronía con la naturaleza era un diálogo constante, una negociación diaria que ningún decreto podía reemplazar. La memoria del antiguo orden no era idealizada como perfección absoluta. También se recordaban los errores, las tensiones, las guerras internas que lo debilitaron. De esas historias surgía una comprensión más profunda. Incluso la civilización más sabia puede caer si olvida su propio equilibrio. Ese aprendizaje
transmitido sin discursos, se convirtió en una advertencia viva. Con los siglos, el conocimiento ancestral comenzó a despertar interés más allá de las montañas. Investigadores, viajeros, curiosos, observaron con asombro aquello que había sobrevivido sin libros ni academias. Vieron sistemas agrícolas que desafiaban climas extremos, comunidades que resistían crisis con solidaridad, una relación con la tierra basada en límites y respeto. Pero para quienes habitaban allí, no se trataba de herencia cultural ni de objeto de estudio. Era simplemente la forma correcta de vivir. No necesitaba validación externa. Había nacido de la necesidad, se había perfeccionado con el tiempo y había sobrevivido a la conquista. Eso era suficiente. El antiguo imperio había creído en el orden como responsabilidad colectiva. Esa idea, despojada de palacios y jerarquías, seguía viva. Se manifestaba en decisiones pequeñas: compartir una cosecha, reconstruir juntos después de un desastre, escuchar a los mayores antes de actuar. Gestos simples que, acumulados, sostenían comunidades enteras. Así, la civilización que una vez dominó vastos territorios encontró una forma más duradera de existir, no en la memoria oficial ni en los relatos de los vencedores, sino en la continuidad de la vida, en la persistencia de una visión que entendía que nada florece solo y que toda grandeza auténtica es frágil si no se cuida. Las montañas, testigos de todo, seguían allí. Habían visto nacer al imperio, crecer, fracturarse y caer. Ahora veían algo distinto, no un poder centralizado, sino una red de vidas conectadas por una sabiduría antigua. Tal vez esa siempre había sido la forma más resistente de imperio. Y mientras el sol continuara recorriendo el cielo andino, marcando los ciclos eternos, esa civilización sin nombre seguiría existiendo. No como recuerdo del pasado, sino como posibilidad constante. Como un modo de habitar el mundo que, incluso después de la caída, nunca dejó de latir. El legado siguió viajando en silencio, atravesando épocas sin anunciarse. No necesitaba templos ni banderas para sobrevivir. Se deslizaba en la manera de organizar el día, en la paciencia con la que se esperaba la lluvia, en la decisión de no forzar a la tierra más allá de lo que podía dar. Era una presencia discreta, pero constante, como el curso del agua bajo la roca. En las comunidades andinas, la historia no se concebía como una línea que avanza dejando atrás lo anterior. El pasado no estaba muerto ni distante, convivía con el presente. Los ancestros no eran recuerdos, eran parte activa del mundo. Sus decisiones, aciertos y errores seguían influyendo en cada elección cotidiana. Así, la antigua civilización no pertenecía a ayer, sino a un tiempo compartido. Las fiestas, aunque transformadas, conservaron su esencia. Bajo nuevos nombres y símbolos impuestos, persistían gestos antiguos. La música seguía marcando los ciclos agrícolas. Las danzas repetían movimientos que alguna vez tuvieron un significado sagrado. Incluso cuando el sentido original se desdibujaba, el cuerpo recordaba lo que la mente ya no sabía explicar. El paisaje mismo actuaba como archivo. Cada terraza hablaba de organización y previsión. Cada canal de riego contaba una historia de cooperación. Cada piedra encajada sin mortero demostraba que la precisión no nace de la prisa, sino del conocimiento profundo. Allí, el pasado no estaba escrito, estaba construido. Hubo épocas de renovada presión, intentos de homogeneizar, de borrar diferencias, de imponer una sola forma de ver el mundo. Pero una y otra vez, la resistencia tomó la forma más efectiva, la continuidad. No enfrentamiento abierto, no ruptura violenta, sino persistencia. Seguir siendo, seguir haciendo, seguir viviendo como siempre había funcionado.
El antiguo imperio, en su momento de mayor esplendor, había comprendido que el control absoluto era imposible. Por eso había buscado equilibrio. Esa comprensión sobrevivió a su caída. Se convirtió en intuición colectiva, en la certeza de que todo exceso se paga, de que toda ruptura con la naturaleza tiene consecuencias. Con los siglos, esa sabiduría empezó a resonar más allá de las montañas. En un mundo cada vez más acelerado, marcado por crisis y desequilibrios, la mirada volvió hacia lo antiguo. No por nostalgia, sino por necesidad. Lo que había sido ignorado comenzó a ser escuchado. Así, la civilización que una vez gobernó desde las alturas continuó influyendo sin dominar, enseñando sin imponer, existiendo sin proclamarse. Tal vez esa fue siempre su forma más auténtica de grandeza, porque no todas las civilizaciones están destinadas a perdurar como poder. Algunas están hechas para perdurar como conciencia. Y mientras haya quienes entiendan que la Tierra no es un recurso infinito, que el tiempo no se puede forzar, que la comunidad es más fuerte que el individuo aislado, esa conciencia seguirá viva. Las montañas lo saben, el sol lo confirma cada amanecer. Y en ese diálogo eterno entre cielo y piedra, la esencia de aquella civilización continúa, sin nombre, sin imperio, pero intacta en lo más profundo del mundo andino. La herencia siguió fluyendo como un río subterráneo, invisible para quien miraba solo la superficie. Las generaciones se sucedieron unas a otras, y cada una añadió una capa nueva sin borrar la anterior. Así, el pasado no fue reemplazado, sino cubierto con cuidado, protegido del olvido total. En muchos lugares, las antiguas piedras se integraron a nuevas construcciones, no por casualidad, sino por necesidad. Nadie lograba edificar algo más sólido que aquello levantado siglos atrás. Los muros antiguos resistían donde otros se agrietaban. Las terrazas seguían firmes frente a lluvias torrenciales. Sin saberlo, el presente descansaba literalmente sobre la sabiduría del pasado. La organización comunitaria también persistió, adaptándose. Ya no respondía a un estado central, pero mantenía su lógica interna. Las decisiones importantes se discutían colectivamente. El prestigio no provenía de la acumulación, sino del servicio. Quien más daba, más respeto recibía. Esa ética silenciosa, heredada del antiguo orden, seguía regulando la vida cotidiana. El recuerdo del imperio no se manifestaba como nostalgia por el poder perdido, sino como conciencia de responsabilidad. Se sabía que todo equilibrio podía romperse, que la abundancia mal administrada conduce a la escasez, que la ambición sin límites destruye incluso lo que parece eterno. Esas lecciones no estaban escritas, pero estaban vividas. Las montañas continuaban enseñando con su sola presencia. Imponían límites claros. Recordaban que no todo puede ser dominado. Quien intentaba ignorarlas, fracasaba. Quien aprendía a convivir con ellas, prosperaba. Esa relación, forjada durante siglos, era el núcleo de la civilización que había sido. Incluso en los momentos de mayor transformación, cuando el mundo parecía alejarse definitivamente de las antiguas formas, algo resistía. Un gesto, un hábito, una manera de mirar el cielo antes de sembrar. Esos pequeños actos sostenían una continuidad más fuerte que cualquier ruptura histórica. Así, la civilización no sobrevivió como estructura política, sino como tejido invisible. No necesitó cronistas ni monumentos grandiosos para perdurar. Se mantuvo viva en la práctica diaria, en la memoria compartida, en la certeza de que la vida solo se sostiene cuando se comprende su fragilidad. Y mientras el tiempo siga avanzando, mientras nuevas épocas sigan superponiéndose sobre las antiguas, esa herencia continuará allí,
no esperando ser rescatada, sino ejerciendo su influencia silenciosa. Porque algunas civilizaciones no mueren, se vuelven parte del paisaje, de la cultura, de la forma misma en que el ser humano aprende a habitar el mundo. Las montañas seguirán observando, el sol seguirá marcando los ciclos, y en ese ritmo eterno, la esencia de aquella civilización continuará presente, no como recuerdo distante, sino como fundamento invisible de todo lo que vino después. Con el paso de los siglos, la memoria dejó de necesitar palabras. Ya no hacía falta explicar de dónde venían ciertas costumbres, ni por qué algunas decisiones se tomaban de una manera y no de otra. Simplemente se hacían así, porque siempre habían funcionado. El pasado se había integrado por completo al presente, como una raíz que ya no se ve, pero sin la cual el árbol no podría sostenerse. El antiguo imperio había desaparecido de los mapas, pero no de la lógica profunda del territorio. Allí donde otros veían un paisaje hostil, las comunidades seguían viendo oportunidades. Sabían leer las pendientes, interpretar el comportamiento del viento, anticipar el movimiento del agua. Ese conocimiento no se enseñaba de forma formal. Se absorbía desde la infancia, observando, ayudando, equivocándose bajo la guía paciente de quienes sabían. La relación con la tierra seguía siendo un pacto, no una explotación. Se tomaba lo necesario y se devolvía en cuidado. Se respetaban los descansos del suelo, se rotaban los cultivos, se aceptaban los años difíciles sin romper el equilibrio. Esa actitud, nacida en tiempos imperiales, había demostrado ser más resistente que cualquier sistema impuesto desde afuera. Incluso la noción de riqueza era distinta. No se medía en acumulación, sino en estabilidad. Una comunidad era próspera si nadie quedaba atrás, si los alimentos alcanzaban para todos, si los conflictos podían resolverse sin romper el tejido social. Esa idea, tan antigua como las primeras terrazas, seguía guiando decisiones siglos después de la caída del poder central. A veces, el mundo exterior intentaba imponer ritmos más rápidos, objetivos más ambiciosos, promesas de crecimiento sin límites. Pero una y otra vez, la realidad de las montañas recordaba que no todo avance es progreso, que forzar la tierra, el clima o a las personas siempre tiene un costo. Esa lección, aprendida hace mucho, seguía vigente. Así, la civilización que una vez se extendió por vastos territorios encontró su forma más duradera en la sencillez, en la continuidad silenciosa, en la capacidad de adaptarse sin perder su esencia. No necesitó restaurarse como imperio para seguir existiendo. Le bastó permanecer fiel a los principios que le dieron origen. El tiempo siguió su curso, indiferente a los nombres y a las fronteras, pero en cada amanecer sobre los Andes, en cada campo trabajado con paciencia, en cada gesto de cooperación espontánea, algo del antiguo orden volvía a manifestarse, no como nostalgia, sino como presencia viva, porque algunas civilizaciones no están hechas para dominar la historia, sino para atravesarla, para sembrar ideas que germinan lentamente, a veces siglos después. Y mientras haya quienes sigan entendiendo que la vida es equilibrio, que la comunidad es fuerza y que la tierra no es un objeto, sino un vínculo, la esencia de aquella civilización continuará existiendo, sin ruido, sin gloria visible, pero profundamente arraigada en el corazón del mundo andino. El silencio del tiempo siguió acumulándose como capas de tierra fértil. Nada anunciaba el final de aquella herencia, porque no había final posible. La civilización, despojada de su forma visible, se había convertido en una manera de estar en el mundo, y eso no podía ser conquistado.
Las generaciones más jóvenes crecieron sin conocer palacios ni ejércitos imperiales, pero heredaron algo más profundo, una intuición. Sabían cuándo la tierra estaba cansada, cuándo era momento de esperar, cuándo había que compartir incluso lo poco que se tenía. No lo aprendieron de libros ni de discursos, sino de la vida misma, repetida día tras día en las laderas de las montañas. El antiguo orden había enseñado que la paciencia es una forma de fuerza, que construir lleva tiempo, que nada verdaderamente duradero nace de la prisa. Esa enseñanza sobrevivió a todas las rupturas históricas. Se manifestó en la forma de sembrar, de criar, de decidir, en la resistencia tranquila frente a un mundo que exigía velocidad. A veces, en momentos de crisis, cuando sequías, heladas o conflictos externos amenazaban la estabilidad, esa sabiduría volvía a hacerse visible. Las comunidades se replegaban sobre sus principios más antiguos. Se ayudaban mutuamente, redistribuían lo que había, aceptaban el sacrificio compartido antes que la supervivencia individual. Así habían sobrevivido antes. Así volvían a hacerlo. El recuerdo del imperio ya no estaba ligado a la nostalgia por un poder perdido. Se había transformado en una conciencia histórica silenciosa. Se sabía, sin necesidad de decirlo, que incluso el sistema más justo puede caer si olvida el equilibrio, que la grandeza sin humildad se convierte en fragilidad. Esa comprensión, nacida del colapso, era parte esencial del legado. Las montañas, eternas testigos, seguían observando sin juzgar. Habían visto demasiados ciclos para sorprenderse. Sabían que todo asciende y todo cae, pero que solo aquello que se adapta sin romperse logra perdurar. La civilización que una vez se alzó en sus cumbres había aprendido esa lección demasiado tarde como imperio, pero a tiempo como cultura. Así, el paso de los siglos no borró su esencia. La refinó. La volvió más discreta, más profunda, más resistente. Ya no necesitaba centros de poder ni símbolos grandiosos. Existía en cada decisión cotidiana tomada con conciencia del conjunto, en cada acto de respeto hacia la tierra, en cada gesto de cooperación silenciosa. Y mientras el sol continúe trazando su arco sobre los Andes, mientras la vida siga abriéndose camino entre la piedra y el viento, esa civilización seguirá allí, no esperando ser recordada, sino viviendo. Porque algunas grandezas no necesitan ser nombradas para existir, simplemente continúan, firmes, silenciosas, acompañando el ritmo eterno del mundo. El curso de la historia avanzó sin detenerse, pero en las alturas andinas el tiempo conservó otra densidad. Allí, el pasado no era una etapa superada, sino una presencia que acompañaba cada decisión. La civilización que había sido imperio ya no necesitaba defenderse ni ocultarse, simplemente persistía, integrada en la vida misma. Las comunidades comprendieron que la memoria no se guarda solo en relatos, sino en prácticas. Cada vez que se reparaba una terraza sin alterar su forma original, cada vez que se limpiaban los canales antes de la temporada de lluvias, cada vez que se repartía la cosecha pensando en el invierno, el antiguo orden se reafirmaba sin necesidad de ser nombrado. Era una continuidad silenciosa, casi invisible, pero inquebrantable. El mundo exterior cambió muchas veces de rostro. Llegaron nuevas ideas, nuevas promesas, nuevas formas de poder. Algunas fueron aceptadas, otras resistidas, muchas adaptadas, pero ninguna logró reemplazar del todo la comprensión profunda de los límites. La tierra seguía marcando hasta dónde se podía llegar. El clima seguía imponiendo su autoridad. Y la experiencia acumulada durante siglos seguía ofreciendo respuestas más fiables que cualquier teoría ajena.
La civilización caída había enseñado a pensar a largo plazo. No en una vida, ni en una generación, sino en muchas. Esa perspectiva sobrevivió a la conquista, al olvido oficial y a los cambios políticos. Se manifestó en la manera de plantar árboles, cuyos frutos disfrutarían otros, en la paciencia de reconstruir una y otra vez sin esperar reconocimiento, en la certeza de que la continuidad importa más que el brillo inmediato. Con el tiempo, incluso quienes desconocían el origen de esas prácticas comenzaron a beneficiarse de ellas. Las ciudades crecieron apoyándose en sistemas antiguos. La agricultura moderna redescubrió técnicas que ya habían sido perfeccionadas siglos atrás. Sin darse cuenta, el presente volvió a apoyarse en un pasado que nunca había desaparecido. Así, la civilización de las montañas demostró que la verdadera permanencia no depende del poder, sino del sentido, no de la expansión, sino del equilibrio, no de la imposición, sino de la coherencia entre lo que se piensa, se hace y se vive. Esa coherencia, una vez alcanzada, puede atravesar cualquier catástrofe. El imperio había caído porque era humano, y todo lo humano es frágil, pero su visión del mundo había nacido del diálogo con fuerzas más antiguas que cualquier reino. Por eso sobrevivió, porque estaba alineada con la tierra, con el cielo, con los ciclos que no obedecen a la voluntad de nadie. Y así, sin necesidad de ser recordada como imperio, aquella civilización continuó existiendo como raíz, profunda, extendida, firme, sosteniendo en silencio todo lo que vino después. Mientras haya alguien que trabaje la tierra con respeto, que entienda el valor del esfuerzo compartido, que acepte los límites como parte de la vida, la esencia de aquella grandeza seguirá viva, respirando lentamente en el corazón de los Andes. El legado siguió madurando con el paso de los siglos, como una semilla enterrada profundamente que no necesita ser vista para crecer. Ya no quedaban testigos directos del imperio, ni relatos completos que describieran su forma original. Lo que permanecía era más sutil y, por eso mismo, más resistente. La civilización había aprendido a sobrevivir sin depender de la memoria exacta. No necesitaba fechas, nombres ni gestas heroicas. Su fuerza residía en la repetición cotidiana de actos sencillos, en levantarse antes del amanecer, en observar el cielo antes de trabajar la tierra, en aceptar que algunas decisiones no se toman para uno mismo, sino para quienes aún no han nacido. En ese mundo heredado, el equilibrio se convirtió en una forma de ética. No era una idea abstracta, sino una práctica constante. Equilibrio entre tomar y devolver, entre esfuerzo y descanso, entre individuo y comunidad. Esa lógica, nacida en tiempos imperiales, había demostrado ser más duradera que cualquier sistema escrito. Las montañas seguían marcando el carácter de quienes vivían en ellas. La altura exigía resistencia, pero también prudencia. No se podía actuar con impulsividad. Cada error tenía consecuencias inmediatas. Esa disciplina silenciosa había formado generaciones capaces de adaptarse sin perder su identidad. El antiguo imperio había desaparecido cuando dejó de sostener ese equilibrio. La civilización que sobrevivió aprendió de esa caída. Comprendió que la armonía no es un estado permanente, sino un esfuerzo continuo, que debe renovarse cada día, en cada decisión pequeña. Esa conciencia fue el verdadero aprendizaje dejado por la grandeza perdida. Así, el pasado dejó de ser una referencia distante y se convirtió en una responsabilidad. No se trataba de recuperar un imperio, sino de no repetir sus errores, de mantener viva la sabiduría sin reconstruir las jerarquías que la habían debilitado, de conservar el conocimiento
sin convertirlo otra vez en instrumento de poder. En ese silencio prolongado, la civilización alcanzó una forma distinta de plenitud. No necesitaba expandirse ni imponerse. Existía en la estabilidad, en la continuidad, en la capacidad de resistir sin endurecerse. Era una presencia discreta, pero profunda, como la raíz que sostiene un árbol, incluso cuando nadie la ve. Y así, mientras el tiempo continuó su marcha inexorable, aquella civilización siguió acompañando al mundo desde las alturas, no como recuerdo glorioso, sino como advertencia tranquila y guía persistente, demostrando que la verdadera grandeza no siempre se levanta hacia el cielo. A veces permanece firme bajo la tierra, sosteniendo todo lo que crece encima. El tiempo siguió desplegándose como una extensión infinita de estaciones que iban y venían. Nada anunciaba rupturas definitivas. La civilización, ya despojada de todo rasgo imperial, se había fundido con el paisaje y con la vida de quienes lo habitaban. No podía distinguirse dónde terminaba la herencia y dónde comenzaba el presente. Las montañas seguían educando en silencio. Enseñaban que todo ascenso exige esfuerzo y que toda altura impone límites. Allí no había espacio para la arrogancia. Cada generación aprendía pronto que la supervivencia dependía de escuchar más que de imponer, de adaptarse más que de dominar. Esa lección, repetida durante siglos, moldeó una forma de existir profundamente arraigada. El conocimiento ancestral continuó transmitiéndose sin necesidad de proclamarse sagrado. No era dogma, era experiencia acumulada. Se sabía qué semillas resistían mejor el frío, qué laderas debían dejarse descansar, qué señales anunciaban un cambio brusco en el clima. Ese saber no pertenecía a nadie en particular. Era colectivo, compartido, protegido por el uso constante. La memoria del antiguo imperio, ya casi desdibujada como relato concreto, persistía como intuición histórica. Se entendía que hubo un tiempo de gran orden y también un momento de ruptura. No se lamentaba la pérdida del poder, sino la pérdida del equilibrio. Esa distinción era crucial. Permitía recordar sin idealizar, aprender sin anhelar, regresar a lo que ya no podía existir. Así, la civilización encontró una forma más profunda de permanencia. No dependía de estructuras políticas ni de territorios definidos. Vivía en decisiones pequeñas, reiteradas, casi invisibles, en elegir cooperar antes que competir, en pensar en el mañana antes que en el beneficio inmediato, en aceptar que la Tierra tiene ritmos propios que no pueden acelerarse sin consecuencias. El mundo exterior continuó cambiando, a veces con violencia, a veces con promesas de progreso ilimitado. Pero en las alturas, la respuesta siguió siendo la misma: adaptación sin ruptura. Incorporar lo nuevo solo cuando no destruía lo esencial. Rechazar lo que ponía en peligro el equilibrio logrado con tanto esfuerzo. De ese modo, la civilización que una vez había sido sinónimo de grandeza imperial se transformó en algo más difícil de destruir, una forma de conciencia. No necesitaba ser defendida con armas ni con muros. Existía mientras alguien siguiera entendiendo que la vida es relación, no dominio, y así, mientras el sol siguiera marcando los ciclos sobre los Andes, mientras la tierra respondiera al cuidado paciente y no a la explotación ciega, aquella civilización seguiría allí, no como recuerdo glorioso ni como imperio perdido, sino como una raíz profunda que, aún invisible, sostiene todo lo que crece sobre ella. Con el paso del tiempo, incluso las piedras comenzaron a hablar de memoria. Cada terraza, cada canal, cada muro encajado sin mortero, era un testimonio silencioso de la civilización
que había aprendido a armonizar con su entorno. No necesitaban textos ni monumentos. La tierra misma era su archivo, y el cuidado diario de los campos su ritual. Las comunidades, ahora dispersas y autónomas, mantenían la continuidad a través de la práctica. Cada gesto de cooperación, cada ayuda compartida, cada decisión tomada considerando al conjunto, era un eco del antiguo imperio. Sin tronos, sin ejércitos, sin templos visibles, la civilización persistía en la forma más efectiva, la vida misma. El conocimiento ancestral seguía guiando las manos y la mente de quienes habitaban los Andes. Se aprendía observando, corrigiendo errores, experimentando, sin necesidad de maestros formales. El ciclo de siembra y cosecha, los movimientos de las estrellas, las señales del clima, todo formaba parte de un lenguaje que hablaba más profundo que cualquier libro. El recuerdo de los gobernantes solares y de la capital resplandeciente había desaparecido de la memoria colectiva, pero su ética, su comprensión del equilibrio, seguía intacta. La grandeza se trasladó de lo visible a lo invisible, de la acumulación de poder a la acumulación de conocimiento y prudencia. Así, la civilización sobrevivió donde otros habrían sucumbido. Incluso cuando nuevas influencias y cambios externos intentaban imponer su ritmo, la lógica ancestral demostró ser más resistente. La tierra, el clima y la comunidad enseñaban lecciones que ningún decreto podía alterar. La adaptación se volvió más importante que la conquista y la armonía más valiosa que la dominación. Y mientras el sol continuara recorriendo los cielos andinos, mientras los ríos siguieran su curso y las montañas mantuvieran su presencia imponente, la esencia de aquella civilización continuaría viva, no como un imperio del pasado, sino como conciencia profunda, silenciosa y persistente. Porque algunas grandezas no se miden por su brillo, sino por su capacidad de perdurar en la vida cotidiana, enseñando aún siglos después que el verdadero poder reside en la armonía con el mundo que nos sostiene. La civilización continuó su existencia en los detalles que muchos pasaban por alto. Cada acto cotidiano, por pequeño que fuera, llevaba consigo la memoria del orden antiguo. Sembrar en la terraza correcta, almacenar alimentos con cuidado, atender a los más vulnerables. Todos esos gestos formaban un tejido invisible que sostenía la vida colectiva. Los ancianos enseñaban, no con discursos, sino con ejemplo. Sus manos mostraban cómo levantar muros de piedra, cómo trazar canales que llevaban agua a cada parcela, cómo leer los cielos para anticipar la lluvia o el sol. Cada enseñanza contenía siglos de experiencia acumulada, y cada error corregido se convertía en lección para los jóvenes. El mundo exterior seguía su ritmo apresurado, pero en las alturas la continuidad prevalecía sobre la velocidad. La paciencia se volvió un valor central. Cada generación comprendía que la tierra no se podía apresurar, que los frutos no se forzaban y que la cooperación era más efectiva que la imposición. Las montañas continuaban siendo maestras silenciosas. Sus picos indicaban límites, sus laderas enseñaban persistencia. Quien vivía respetando esos signos prosperaba. Quien los ignoraba sufría las consecuencias. La civilización antigua, ya sin imperio, permanecía viva en esa relación íntima con la geografía. Con el tiempo, la sabiduría que había sostenido a imperios desaparecidos se convirtió en cultura cotidiana. No era evidente ni espectacular, pero era duradera. Cada acción, cada decisión, cada gesto contenía fragmentos del orden que una vez había organizado un vasto territorio. Y así,
La civilización que había aprendido a equilibrar poder y naturaleza sobrevivió, invisible para muchos, pero firme, enseñando que la verdadera grandeza consiste en sostener la vida, más allá de las conquistas y de los tronos. El tiempo alcanzó finalmente un ritmo más sereno. La historia, que comenzó con un imperio brillante en las alturas andinas, terminó su ciclo visible, pero dejó una herencia que se manifestó de maneras inesperadas y persistentes. La grandeza ya no se medía en palacios ni en ejércitos, sino en la capacidad de una comunidad para sostener la vida con equilibrio y respeto. Las generaciones que siguieron continuaron trabajando la tierra con la misma paciencia de sus antepasados. Cada piedra colocada en una terraza, cada canal de riego reparado, cada semilla sembrada según el calendario solar, mantenía viva la sabiduría acumulada. Era un legado que se transmitía silenciosamente, sin libros ni instituciones, pero con la fuerza suficiente para atravesar siglos. La cooperación reemplazó a la imposición, y la adaptación se volvió un principio central. No se buscaba el control absoluto, sino la armonía con los ciclos naturales. El clima, las montañas, los ríos, seguían marcando límites, y la civilización aprendió a respetarlos. Aquello que no podía ser dominado se integraba en la vida cotidiana, enseñando humildad y previsión. El recuerdo del imperio, aunque ausente en documentos y registros oficiales, perduraba en la práctica diaria. Se conservaba en los hábitos de trabajo colectivo, en la distribución cuidadosa de los recursos, en el entendimiento de que la comunidad es más fuerte que el individuo aislado. Cada acción repetida con conciencia sostenía el tejido social y ecológico que había permitido sobrevivir a la civilización durante milenios. Aun cuando el mundo cambió, la esencia de aquella civilización permaneció intacta. No necesitaba reconocimiento externo ni monumentos visibles. Existía en la coherencia entre la acción humana y la naturaleza, en la paciencia y en la solidaridad. Esa fue la forma más duradera de imperio, invisible pero omnipresente. Y así, mientras los Andes continúen elevándose hacia el cielo, mientras el sol recorra su arco diario y los ríos fluyan por las terrazas, la esencia de la civilización, incaica, permanecerá viva. No como un poder temporal, sino como conciencia profunda, enseñando silenciosamente que la verdadera grandeza consiste en armonizar con la vida y sostener el mundo que nos sostiene.